Tardes, estamos en Radio Universidad en el 106.9 FM, aquí en este programa Ecos de Mirabal, una emisión más de este programa derecho humanista y feminista. Y pues bien, hoy vamos a abordar un tema muy doloroso para Chihuahua, una cicatriz que tenemos permanente en el estado de Chihuahua y que bueno, que también pues en todo México, ¿no? Vamos a hablar de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, ya hace 7 años. Bueno, el domingo se cumplen 7 años del asesinato de esta mujer, quien fue asesinada en una situación pues muy triste, muy lamentable, muy trágica, ¿verdad? De hecho, su vida, sus últimos años fueron muy trágicos y pues su asesinato fue mientras protestaba por el asesinato de su hija Rubí Marisol, quien fue asesinada en el 2008 y pues bueno, tras el asesinato de su hija, pues fue un largo peregrinaje, un ir y venir en busca de justicia que finalmente la llevó a acabar de la misma forma que su hija asesinada. Pues bueno, Dora, ese es el panorama tan tremendo, ¿no? Y este domingo se cumplen... Este sábado, se cumplen 7 años ya. Así es. Rolando y yo nos vamos a estar pasando el teléfono con el que estamos transmitiendo en Facebook, por si se le hace como rara la transición, así es, porque no trajimos el tripié, entonces bueno, no queremos quedarnos sin transmitir también en el Face. Estamos en Radio Universidad, obviamente, aquí desde los micrófonos de Campus 1 y aquí atendido y atendida muy bien por Vanessa desde Controles, muchísimas gracias. Y recuperando a Rolando porque ya me había abandonado 2 o 3 días, ¿sí? Me pongo triste, pero ahorita le voy a decir que nos presuma porque se fue al DF a una supercapacitación de periodismo, entonces la verdad es que vale la pena estarnos capacitando, vale la pena, ¿verdad? Y luego no hay muchas oportunidades a veces, entonces cuando hay la chance de ir a recibir capacitación, pues sí hay que aprovecharla. Entonces sí. Se fue, por eso usted, porque 2 o 3 me preguntaron, y Rolando, pues se fue a México a capacitarse. Sí lo extrañamos, la mera verdad, en estos últimos días. Aquí estamos otra vez juntos, eso me da muchísimo gusto. Y sí hay como mucha información. El domingo, este domingo 10 de diciembre, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en este contexto, en este marco de los derechos humanos, pues hay como muchas cosas que comentar, hay como muchas cosas que decir, ¿verdad? Está efectivamente esta ceremonia que se está preparando, hay muchas organizaciones que están participando. Yo creo que va a ser una ceremonia muy fuerte, muy importante, el próximo sábado 16 de diciembre, que se cumplen 7 años, es una de la muerte de Marisela Escobedo, va a ser una ceremonia, pues va a ser una ceremonia diferente, porque va a ser una ceremonia para recordarla, claro, de denuncia también, porque bueno, pues fue un asesinato muy grave, pero sobre todo en este marco de los derechos humanos va a ser una ceremonia de recordarla. Algunas personas, algunas compañeros van a leer algunos pasajes de Marisela, se va a conocer un poquito de su semblanza, van a llevar, va a haber poesía, también música, va a haber no le quité al teléfono. Va a haber el volumen, va a haber también, bueno, en esta ceremonia de alguna manera luctuosa, pues va a haber veladoras, entonces ojalá que pueda ir la gente, va a ser en la Cruz de Clavos, como siempre, a las 6 de la tarde, este próximo sábado. Entonces, bueno, le vamos a estar reiterando
la invitación. Hay muchas organizaciones de mujeres, de campesinos, indígenas, que nos vamos a reunir ahí en la Cruz de Clavos este próximo sábado 16 a las 6 de la tarde para recordar a Marisela Escobedo. Y usted dirá, bueno, pero pues ¿por qué tanto tanto escándalo para recordar a Marisela? Bueno, pues la idea es que aquí, justamente en este programa, ahorita podamos comentarle quién fue Marisela y por qué es tan importante. Que la idea, bueno, pues es que no se pierda la memoria, ¿no? La idea con este tipo de ceremonias, pues de recordar a una persona, un personaje tan emblemático como Marisela, justamente es para que las personas que sabemos qué fue lo que ocurrió con ella, pues que no la olvidemos, y quienes no saben, quienes no conocen, quizá hay jóvenes que ya en 7 años, si tenían 10 años, ya tienen 17 y ya están en edad de conocer un poquito más, y hace 7 años, pues no, a los 10 años quizá no sabían qué estaba pasando, a lo mejor ni cuenta se dieron. Entonces, para que quienes no saben, pues conozcan la historia de Marisela. Pero antes de entrar así como mucho al tema de Marisela, yo quiero felicitar a todas las personas que ganaron el premio Chihuahua. Hoy fue la entrega, hoy fue la ceremonia formal, oficial de entrega del premio Chihuahua. Es un premio de mucho prestigio, por eso sigue siendo tan disputado este premio Chihuahua, porque es muy académico. Afortunadamente se ha sostenido en ese contexto muy académico el premio Chihuahua. Lo convoca la Secretaría de la Cultura de Gobierno del Estado y casi siempre lo entrega el gobernador en turno. En esta ocasión pues le tocó entregarlo a Javier Corral. Ahí estuvo entregando estos premios. Y bueno, las personas que ganaron el premio en música fue Fausto Hernández, en literatura Raúl Valles, en ciencias biológicas Jesús Ricardo Ríos, en ciencias y tecnología Rafael Márquez, en artes visuales Daniel Gilberto Díaz, en ciencias sociales Nitia Castorena, y por supuesto yo le mando de manera muy especial a Nitia una felicitación y un reconocimiento. Nitia Castorena es una joven investigadora, maestra, que ha desarrollado muchísimo la parte de investigación y bueno, pues es una mujer feminista, es integrante del movimiento de mujeres. Entonces pues claro que estamos muy orgullosas en el movimiento de que una compañera haya obtenido hoy el premio Chihuahua. De hecho, en la tardecita, y yo comparto la invitación, está usted invitado, invitada, si nos está escuchando o nos está viendo, pero en la tardecita vamos a hacer un festejo. El Movimiento de Mujeres le está organizando un festejo especial, y otras organizaciones también. Anitia, ahí en Casa Redonda, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde va a haber un festejo especial para Anitia, porque pues estamos muy contentas. Y luego también gana el premio Chihuahua Ramón Jerónimo Olvera, y aquí también me quiero detener tantito. Él gana el premio en trayectoria periodística, y además de manera muy particular reconociendo el trabajo de periodismo cultural que ha hecho. Y bueno, también le mando un reconocimiento y una felicitación de manera muy particular. Ramón Jerónimo es el director de comunicación de la UACH. Él es quien de alguna manera encabeza también Radio Universidad, aunque Radio Universidad tiene su propio director, pero Ramón Jerónimo es quien define la política radiofónica de la UACH. Entonces es un personaje, Ramón Jerónimo, un compañero periodista también, un intelectual, así lo ubico yo, con mucha trayectoria cultural. Es una persona muy conocedora, muy culta. Por eso justamente es que él puede hacer periodismo cultural. Es un hombre de letras, es un hombre que escribe poesía. Ha tenido varios programas, estuvo mucho tiempo al frente de un programa de radio allá en Antena, de corte político, y bueno, pues ha transitado muchísimo por el periodismo cultural. Y recientemente tomó las riendas de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la UACH,
Y estamos, yo quiero decirlo y voy a aprovechar, ahí te va Ramón Jerónimo, porque espero que me escuches, y si no, pues ahí escucharás la grabación. Pero yo le reconozco a Ramón Jerónimo de manera muy especial que haya tenido esta visión de abrir la radio universidad, esta radio en la que estamos, desde donde estamos transmitiendo recientemente, a periodistas o a grupos diversos con una visión derecho humanista. Justamente Ecos de Mirabal es un programa que tiene visión derecho humanista, pero hay otros. Yo estoy viendo que han entrado otros programas aquí a Radio Universidad con este corte de visión derecho humanista. Platicando con Ramón Jerónimo cuando me invitan a venir acá a Radio Universidad, él justamente me decía esto, que él tiene mucho interés en que Radio Universidad tenga en los micrófonos esta visión de derechos humanos. Y entonces yo estoy muy contenta, la verdad, me parece que sí, me parece que la radio en la universidad, desde la universidad, sí debe ser una radio de corte progresista, de corte derecho humanista. Y bueno, pues gracias a que está ahí Ramón Jerónimo es que se da este cambio. A mí me parece un cambio bastante importante el que está teniendo y va a seguir teniendo, yo creo, Radio Universidad. Entonces, bueno, pues muy merecido el premio por su trayectoria periodística. Toda esta gente que mencioné ganaron hoy y recibieron hoy de manos del gobernador el premio Chihuahua. Y entonces, pues bueno, hay otro tema, Rolando, no sé si quieras que lo toquemos, aunque sea tantito, porque a mí se me hace que no se nos debe de pasar. Yo no sé qué tanto lo podemos abordar antes de entrarle a recordar quién fue Marisela. Pero hace ratito empezamos a ver notas que todo el mundo empezó a publicar con esta propuesta que hace uno de los diputados, concretamente Israel Fierro de Encuentro Social. Siempre da nota, la verdad, este diputado Fierro de Encuentro Social ahí en el Congreso del Estado, porque hoy justamente hace esta propuesta de crear el Consejo interreligioso en el estado de Chihuahua, así lo dice él. No tengo idea, yo le he leído las notas y no alcanzo a entender qué pretende con crear un consejo. Hay la Secretaría de Gobernación, bueno, aquí en este caso la Secretaría de Gobierno, a nivel federal la Secretaría de Gobernación, pero aquí desde la Secretaría de Gobierno, pues hay un área que se encarga de listar, de tener el contacto con todas las organizaciones religiosas, porque deben de tener un permiso para operar cada organización religiosa, sea católica o de cualquier otra religión. Y entonces gobierno sí tiene pues un área desde gobierno que atiende cualquier situación, desde los permisos y cualquier problemática que tenga que ver con los grupos religiosos. Entonces, yo no sé qué pretende el diputado Fierro con esta idea de crear un consejo. Yo no sé si sea un consejo de gobierno o desde el Congreso. El tema religioso, aquí habría que ver bajo qué términos se está haciendo este consejo y qué alcances puede tener, pero sobre todo si se va a respetar el Estado laico, ¿no? Eso es lo más importante en el tema y lo más preocupante. Habrá que ver si se le va a destinar algún recurso a este consejo o cómo va a operar, vaya, cuál es el convenio o las circunstancias en las que entra en este gobierno, ¿no? Porque pues desgraciadamente la Iglesia históricamente ha interferido en los asuntos del Estado que solo competen a los ciudadanos de una forma pues negativa, ¿no? No nos ha traído un buen sabor de boca las intervenciones y precisamente la separación de la Iglesia del Estado es muy importante porque pues no todos somos religiosos o no todas somos religiosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, y además de que podemos ser religiosos, religiosas, pero no todas y no todos tenemos la Iglesia católica como creencia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí este consejo religioso es católico,
El llamarle consejo religioso, pues no es un nombre que sea correcto, porque si dijéramos es un consejo religioso, pues entonces tendría que incluir a todas las creencias, a todas las religiones, que pues pueden ser tanto católicas como protestantes y todas las derivadas del cristianismo, más aún aquellas creencias no católicas como el budismo o otras, ¿no? Tantas que a lo mejor no son tan practicadas en México y en Chihuahua particularmente, pero pues que también las hay. Entonces, pues bueno, esto es algo eso, y desde un diputado que ya lo hemos visto que ha sido una persona que pues bueno ha promovido el odio hacia las personas que son diferentes o que tienen una creencia diferente a la de él. Y pues bueno, estamos aquí precisamente buscando mundialmente, vaya, la tendencia es buscar esa diversidad de las personas, esa diversidad de los pueblos, y enriquecernos, ¿no? Con esas diversidades que todos podemos tener. Y pues bueno, el hecho de que se quiera imponer una idea que algunas personas piensan que está bien, que están bien, y rechazar esos modos de vida que también estas personas pueden pensar que está mal, pues es peligroso, ¿no? Porque se promueve el odio. Sí. La verdad es que a mí me preocupa porque, bueno, más allá de cómo viene la propuesta y de qué pretenden, pues porque ya hemos tenido como varias experiencias con el diputado Fierro, ¿no? Recientemente, pues la presentación del libro negro, ¿no? De la izquierda, de la nueva izquierda en México, y otras, una comisión que creó también de la familia, cosas de esas. Entonces, sí trae el diputado Fierro. Alguien decía, un solo diputado, ¿cómo genera polémica, no? Sí trae él, en el fondo, de forma y fondo, es decir, sí trae unas ideas, me parece a mí, con base muy religiosa. De hecho, Encuentro Social, sabemos que es un partido que se formó, y bueno, pues así es como sigue, de organizaciones religiosas. De hecho, para ser de Encuentro Social, pues es fundamental que pertenezcan a cierto grupo religioso. Entonces, Encuentro Social es un partido religioso, con bases religiosas, que a mí me parece absolutamente contradictorio, pero bueno, pues igual y es válido, porque la gente religiosa tiene derecho. Claro. Ahora todos tenemos el derecho a profesar alguna u otra la religión que quieran. El asunto aquí es que ellos dicen, pues es que tenemos derecho, esa es la idea que ellos traen, tenemos derecho a participar en política y a participar en las decisiones políticas. Y sí tiene razón, todo el mundo tiene derecho, porque pues vivimos en una sociedad donde convivimos religiosos y no religiosos, es decir, y tienen derecho a opinar. Sin embargo, me parece que esta gente de Encuentro Social, este diputado, pues que está en el Congreso, no entiende los límites, porque sí, efectivamente, cualquier persona religiosa tiene derecho a opinar de política, a hacer propuestas de política, a criticar asuntos de política, pero hay como ciertos límites, ¿no? O sea, de hecho, legalmente está muy limitada la participación religiosa en política, ¿no? Justamente a partir de que se hace un Estado laico, o sea, un Estado-gobierno laico, es para separar los asuntos políticos de la religión, porque hay que recordar que antes de la Reforma, pues particularmente la Iglesia Católica sí intervenía en asuntos de Estado, es decir, asuntos político-gubernamentales, y entonces
bueno, pues ya hubo sangre, se batalló mucho para lograr la reforma y para tener un Estado laico. Y la verdad es que yo sí veo una pretensión de este partido, de su gente, de este partido, de este diputado, pues como decir regresar a un Estado no laico, a un Estado más religioso, donde el gobierno tome decisiones en base a cuestiones religiosas, ¿no? Me parece que eso es peligroso. Es muy peligroso. Me parece que es peligroso. Por ejemplo, porque ya lo vivimos. Sí, exacto, exacto. Y no es una buena experiencia. Exacto, por ejemplo, y bueno, en las declaraciones que hace hoy, sí hace referencia a mandatos de Dios, que él dice. Entonces, me parece muy peligroso porque nomás voy a mencionar muy de pasadita los temas. El asunto del matrimonio de personas del mismo sexo, de personas homosexuales, hombres o mujeres, ellos se oponen rotundamente y su única explicación y su único argumento es la religión, que la religión lo prohíbe. Entonces, bueno, la religión lo prohíbe. Me parece que las personas religiosas tienen derecho a acatar sus leyes religiosas, y pues ellos deciden si no se casan ellos y ellas con personas homosexuales, pero el Estado laico en muchos lados, aquí en México, ha decidido que sí se pueden casar, ¿no? Entonces, me parece que entre sus pretensiones está justamente el venir a incidir acá, el Estado laico, a incidir para que el gobierno prohíba, o las leyes a través del Congreso del Estado prohíban el matrimonio entre homosexuales. Ahí es donde me parece muy peligroso. Lo peligroso, ¿no? Sí. Y hay otros temas que también, en los que se busca interferir por medio de la religión, ¿no? Y pues como lo dije, ¿no? No todos profesamos la religión católica, incluso no hay gente que en ninguna religión. O protestante tampoco, exacto, porque de hecho este partido de Encuentro Social tiene esta característica de que los grupos religiosos que participan en este partido son de esta rama que la identificamos como protestante. Ni siquiera es necesariamente católica, pero hay esas coincidencias porque la postura de la Iglesia Católica también siempre ha sido esa, ¿no? El estar en contra de derechos humanos. Ese es hablando de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, por lo que tanto se ha luchado, ¿no? Sí. Sí, uno de los derechos humanos que ahorita, en este momento, me parece que tenemos que defender y que tenemos que promover y que está mucho en riesgo, es justamente la diversidad sexual. Me parece que es una de las luchas que ahorita tenemos que dar de manera muy especial. Le hemos dado otras en otros tiempos. Las mujeres hemos dado la lucha por el voto en los 50, en los 40, hemos dado mucho antes la lucha para poder estudiar, es decir, pero ahorita las personas de la diversidad sexual están dando una lucha para defender sus derechos fundamentales, elementales. ¿Con quién me caso? ¿Con quién quiero vivir? Que eso me parece que... Mi identidad, desde algo tan sencillo. Exacto. El tener un nombre con el que yo me identifico. Con el género que se identifica, que ya hay muchos avances. Estamos en esa lucha, ¿no? Entonces, como se están ganando muchos espacios, como se están ganando muchas leyes que respaldan a estos derechos, entonces pues entran estos grupos religiosos a frenar, a tratar de frenar. Yo pienso que por ahí va esta propuesta de crear este consejo interreligioso, así se llama, del estado de Chihuahua. Entonces, pues claro que llamó la atención y claro que todos los medios publicaron inmediatamente la propuesta y se genera la polémica. Fíjate, lo mismo que ocurrió con el libro, ¿te acuerdas? Que cómo generó... Que generó mucha polémica. Ahora estamos otra vez. Sí, que generó mucha confrontación entre quienes no estábamos de acuerdo que se presentara y quienes sí estaban de acuerdo. Mucha polémica. Fíjate que yo en aquella ocasión, ¿te acuerdas que hicimos un programa especial? Yo decía, pues mira, qué bueno, porque nos da la oportunidad justamente de hacer polémica.
¿no? Entonces, otra vez el diputado Fierro, volvemos a hacer polémica. Vuelve a generar polémica, pero ahora con esta propuesta de un consejo, vamos a darle seguimiento. No sé en qué quedó, pero pues ojalá que no se haga, por lo menos en los términos que él lo pretende. Digo, no estoy en contra de que se hagan todos los consejos que quieran, siempre y cuando no haya una interferencia, ¿no? Exacto, que no intervengan en la parte laica del Estado, ¿no? Nos dice Vanessa que nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a corte en la radio, pero logré acomodar el teléfono de una manera que nos puede hacer la toma donde estemos Rolando y yo. Entonces batallé mucho porque no está en tripié. Si usted se imagina, si usted viera dónde lo logré acomodar para la toma, de veras que se sorprendería, porque lo puse arriba de una cajita. Entonces ya nos fuimos, ¿verdad? Nos vamos a un corte en la radio, pero vamos a seguir en Face. Muchas gracias, Vane. Vamos y venimos. Porque si lo quito el teléfono de donde lo puse, pues ya no lo voy a poder acomodar. Entonces, mejor ahí lo dejamos y le seguimos tú y yo, pero voy a aprovechar y ahorita regresamos y ya nos das nos reiteras cómo te fue en México. Pues muy bien, mucho sí. aprendizaje. Es una capacitación para periodistas en el que participamos periodistas de México, de Honduras, de El Salvador y Guatemala. Y pues bueno, fue para esos países, ¿no? Y básicamente la mayoría éramos mexicanos de todos los estados del país, de los cuales pues eligieron unos pocos de cada estado y pues nos fuimos para allá. Lo organizó la embajada de los Estados Unidos en México, y se llama el Tech Camp, y es enfocado a las capacitaciones son de tecnología enfocada al periodismo. Entonces pues bueno, pues vimos ahí lo último en avances tecnológicos en cuanto a para utilizarlo en el periodismo, ¿no? Lo que son se vio mucho sobre redes sociales, se vio mucho sobre tecnología aplicada a hacer videos muy simplificados, ¿no? Y de alta calidad. Se vio también cómo hacer crecer tu medio en cuanto a audiencia, pero también se vio cómo hacer crecer a tu medio en cuestión económica, cómo buscar recursos sin que tengas que acudir nada más al Estado, ¿no? Y a publicidad oficial, con lo cual te puede garantizar el que tu medio pues goce de independencia. Salud. Gracias. Que goce de independencia y puedas hacer muchas más cosas y no limitarte, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron 2 días. Justo lo que andamos necesitando. Justo lo que andamos buscando. Esto es lo que tú fuiste a aprender, es lo que estamos buscando algunos y algunas periodistas y que no hemos podido lograr. No. Estamos batallando justo con eso, exactamente con eso, porque no es fácil hacer periodismo independiente, no es fácil, sustentable, ¿no? Claro, sí, no, porque el tener publicidad oficial, pues sí te limita mucho, sí, claro, ¿no? Sí, te compromete. Entonces aquí te dan muchas ideas de cómo lograr esa independencia, ¿no? De cómo poner o cómo buscar recursos de varias partes, y lo cual pues te puede hacer lograr que hagas un mejor periodismo, ¿no? En cuanto a que, bueno, el coco de todos los periodistas independientes es la lana. Bueno, yo creo que el coco de todo el mundo, pero bueno, estamos hablando del periodismo, ese es el coco, ¿no? Porque dices tú, o hago lo que me apasiona y como a mí me gusta y en los términos que yo quiero y que una investigación requiere, o lo hago con publicidad oficial, ¿no? Regresamos, estamos en Radio Universidad, estamos Rolando Nájera y una servidora, Dora Villalobos.
transmitiendo desde RU, desde Radio Universidad, en el programa Ecos de Mirabal, con muchísimo gusto y bueno, en un marco, en un contexto de la conmemoración de los derechos humanos, que fue este domingo 10 de diciembre, y luego también en este marco en que recordamos a Marisela Escobedo. Justamente el próximo sábado, el 16 de diciembre, se cumplen 7 años de su asesinato, y también aprovechando, porque hubo una nota hoy importante que la dio el diputado Fierro de Encuentro Social, donde está proponiendo la creación de un consejo interreligioso que a nuestro juicio, por lo menos a mi juicio, vulnera los derechos humanos. Entonces estamos hablando de derechos humanos, y justamente en este ratito, en este receso que tuvimos, en este corte, y Rolando nos estaba presumiendo su capacitación periodística que acaba de recibir, y es bien importante porque yo sí creo, Rolando, cuéntanos otra vez, porque no nada más lo dimos en Facebook, pero si tú nos pudieras repetir esta capacitación que tú acabas de recibir en el DF, y además quién convoca, que es muy padre, y quiénes estuvieron allá, porque fíjate que yo creo que es en este mismo marco. Yo sí creo que en la medida en que las y los periodistas tengamos capacitación para poder hacer periodismo independiente, haremos más periodismo derecho humanista. Claro. Es este periodismo derecho humanista el que necesita estas herramientas para poderse fortalecer. El otro periodismo más conservador es el que llega a acuerdos y a negocios muy fácil con el Estado, a veces porque no quiere hacer cambios, no quiere hacer mucha denuncia, pues no quiere denunciar violaciones a derechos humanos, como que más bien no quiere que haya mucho respeto a derechos humanos. En cambio, este periodismo progresista, independiente, me parece que por ahí va el camino. Sí, de hecho, esta es una de las grandes tendencias, los derechos humanos en el periodismo, el contar esas historias, el denunciar esos abusos, esas violaciones de derechos humanos, pues es una tendencia mundial. Los grandes periódicos ya lo están haciendo en otras partes del mundo, y incluso aquí en Chihuahua, muchas empresas que no cubrían este tipo de información ya lo están haciendo porque están viendo que es algo atractivo, ¿no? Y pues bueno, sobre la capacitación a la que fui, te digo, fuimos periodistas de México, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Lo convocaba o lo convocó la Embajada de los Estados Unidos en México. Y pues bueno, la apertura corrió a cargo de Carmen Aristegui, quien dio un mensaje, y quien pues bueno es un ejemplo de cómo el periodismo independiente puede ser exitoso, ¿no? Sí. Y pues bueno, quién más que ella, que pues todos sabemos quién es Carmen Aristegui, ¿no? Y sí, que ha batallado, pero que ha lo hecho, ha logrado, ¿no? Y lo que ha hecho, y pues bueno, ahí nos expuso cómo lo ha hecho y lo que ha logrado, ¿no? Entonces, pues bueno, fue muy enriquecedor, y pues son muchas experiencias las que se vivieron allá, además de conocer mucha gente. Sí, qué bueno, porque yo te decía ahorita en el corte, que es lo que estamos necesitando. Es lo que el periodismo de Chihuahua justo necesita, estas herramientas para poder financiar y para poder tecnificar este tipo de periodismo independiente. Estamos batallando justo con eso, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que tuviste la chance, y qué bueno que regresas más armado con estas herramientas. Ojalá que sí podamos finalmente lograr hacer algo interesante por ahí. Yo creo que sí, creo que sí, que ya nos sentemos en el cafecito y nos compartas ya detalles. Ya a detalle, sí, verás que te va a encantar lo que te voy a compartir. Estoy segura que sí. Y bueno, retomando el tema inicial, yo les reitero la invitación, es este sábado 16 de diciembre a las 6 de la tarde en la Cruz de Clavos. Está la invitación para todo mundo que nos escucha, que nos ve con toda apertura. Es la conmemoración de los 7 años de asesinato de Marisela Escobedo. Vamos a estar ahí en la Cruz de Clavos. Va a ser una ceremonia, si bien de denuncia, va a ser más bien una ceremonia para recordar la vida de Marisela. Entonces,
algunas compañeros van a leer cachitos de su historia, tratando de armar un poquito su semblanza, pero luego va a haber poesía, va a haber música, en un ambiente, pues seguramente, si bien sí de cierta nostalgia, pero también pues de mucha camaradería, de mucho aprendizaje al final de cuentas. Entonces ahí está la invitación. La idea, decíamos desde el inicio, es están organizando muchos grupos de la sociedad civil, no nada más el movimiento de mujeres, también están participando organizaciones campesinas, de indígenas, que luego hacemos como una red de organizaciones y pues llevan a cabo este tipo de ceremonias. Entonces yo creo que va a ser pues una ceremonia emblemática al final de cuentas. Claro. Es importante, decíamos desde el inicio, ¿por qué recordar a Marisela? Bueno, para que no se nos olvide, para que quienes sí sabemos que buscaba Marisela, que buscaba justicia para su hija Rubí Marisol, que la habían asesinado, y luego asesinan a Marisela, que no se nos olvide. Y quienes no sepan del caso, quienes que no sepan, que porque tienen muy poquita edad, o porque no vivían en Chihuahua, o porque no se enteraron, o por lo que sea, pues que se enteren tantito, ¿no? Claro. Fíjate que este tema de los feminicidios a mí me marcó mucho como periodista. Mira, ¿no? ¿Y por qué no nos das Pues mira, fíjate, yo soy de aquí de Chihuahua, y a los 18 años me voy a Ciudad Juárez precisamente a estudiar Ciencias de la Comunicación, precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta es mi alma mater, la UACH. Y pues bueno, me voy a estudiar a Ciudad Juárez, y en el 94 empiezo a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y pues bueno, ya empezaban a darse estas desapariciones de mujeres y estos asesinatos, ¿no? Y yo entro en el 97 al diario de Ciudad Juárez. Recién egresado. Sí. De hecho no. Todavía no terminaba. Estudiaba y lo combinaba con el diario, ¿no? Y pues bueno, entré en una época de mi vida en el diario, de mi vida periodística en el diario, pues cubrí precisamente estos casos de asesinatos, ¿no? Cubría la fuente policíaca, con lo cual pues estaba muy enterado de este tema, y pues bueno, llamaba mucho la atención como fue en un principio. Yo llegué precisamente en esa época tan álgida de que empezaron a desaparecer mujeres, y todo el mundo preguntándose qué pasa, por qué asesinan a tantas mujeres. Ya después, incluso pues bueno, ya me topo con el caso de Rubí Marisol, que primero pues bueno, se dio a conocer la noticia en Ciudad Juárez. Sí, porque ellas eran de Juárez. Y cómo fue asesinada Rubí, ¿no? Y todo lo que Marisela desde ahí empezó a sufrir, ¿no? La muerte de su hija, el investigar la muerte de su hija. Precisamente, pues tú lo has de recordar, empezaba también el nuevo sistema de justicia penal, a la par con este caso. Fue precisamente que se estaba implementando este sistema de justicia, por lo que se cayó cuando detuvieron al asesino, ¿no? Que era el esposo de Rubí. Exacto. Precisamente porque pues ya era un nuevo sistema, que eran pruebas más que tenían que estar más sustentadas, y pues bueno, esto llevó a que dejaran libre al asesino, a pesar de que todos sabíamos que era el asesino, pero pues bueno, sin pruebas irrefutables, pues no se pudo sostener este caso, ¿no? Y pues bueno, también acuérdate, ¿verdad? Yo para ese entonces colaboraba con aquella revista con Veredicto, sí, que hacíamos Oxana y yo, especializada en el sistema de justicia penal. Y precisamente uno de mis artículos fue sobre
Marisela cuando fue el juicio, ¿no? Sí. Aquel juicio también polémico, que fue muy polémico, claro. que Marisela pues salió llorando y gritando de el video la sala oral, tremendo, ¿no? de la sala oral, y pues esa fue su vida. A partir de ahí fue llorar y buscar justicia. Sí. Fíjate qué bueno que lo dices, esa fue su vida. Cuando recuerdo a Marisela, no sé cómo por dónde recordar o cómo empezar a recordar, pero fíjate que es esa. Yo creo que la lección que debemos de tener es esa. Lo que le pasó a Marisela nos puede pasar a cualquiera. Ese es el asunto. Marisela, yo la entrevisté y la recuerdo mucho. Me dejó también a mí así muy como esta marca periodística, ¿no? Uh-huh. Porque creo que el aprendizaje es ese. Ella, la historia que ella contaba, y la contaba además así, decía, pues yo era una mujer común y corriente. Ella era una enfermera, mamá soltera, que se había ido, ella se había ido a Estados Unidos con sus hijos y sus hijas al Paso a trabajar para librarla poquito más, porque estaba sola, para poder trabajar allá en Estados Unidos y poder ganar más dinerito, pero pasaba a Juárez a trabajar, porque ella trabajaba en el seguro hasta que se jubiló. Entonces, como ella se quería jubilar, siguió pasando a Juárez a trabajar en el seguro hasta que se jubila, y también en el Paso para ganar como más lana. Pero luego se llevó a sus hijos y a las hijas a Juárez, allá estudiaron, y cuando crecen, entonces ya se van, se casan, se van, y solamente se le queda con ella a Rubí Marisol, que era muy jovencita. 16 años. Tenía 14, fíjate. Sí, cuando conoce a Sergio Rafael tenía 14 años, fíjate. Ya después que se da el asesinato y esto, creo que ya tenía los 16, pero cuando conoce a Sergio Rafael tenía 14 años. Ellas dos acababan de regresar a Juárez, vivían en El Paso. La muchachita iba a entrar a la high school, todavía no entraba a la high school porque tenía apenas 14, y entonces se regresan a Juárez porque ella, junto con la pareja que tenían en ese momento, tenían una fábrica de muebles, y entonces se vienen a Juárez, se jubila, y ella tenía una casa ahí en Juárez, donde siempre habían vivido cuando eran sus criaturas chiquitas, pero estaba lejos de la fábrica, y entonces rentó un departamento que le quedaba cerquita de la fábrica para no batallar tanto, y entonces ahí se quedaron las dos, ella y Rubí. Acababan de llegar, tenían apenas ni 2 meses, tenían muy poquito. Sergio Rafael estaba trabajando en esa fábrica. Ella recordaba que fue a pedirles trabajo y que no le querían dar trabajo, pero cuando él dijo que tenía una niña chiquita y que batallaba para sostenerla, ella dijo, ay, pues le causaba el asunto de las criaturas, le causaba siempre pues esta sensibilidad, y entonces ella recuerda que le dio trabajo en su fábrica a Sergio, pues porque él le dijo que tenía una niña chiquita que mantener. Entonces Rubí Marisol iba a entrar a la prepa, estaban de vacaciones, y mientras entraba a la prepa, se la llevó a trabajar a la fábrica, como a que se entretuviera en la fábrica, porque para no dejarla sola en el departamento y que no se aburriera. Ahí se conocieron Rubí Marisol y Sergio Rafael en la fábrica. Pero fue cuestión ni siquiera de 2 meses en que Rubí se desaparece. Un día llega al departamento y no la encuentra, porque además se fue así a la brava. Se va y ella se asusta mucho, va y denuncia a la policía porque no aparece. Y la vecina, que era con la que a veces ahí le echaba la mano, pues no la vio, no la veían, se desapareció. Sergio dejó de ir a la fábrica, pero a los 2 o 3 días, creo que un día sí fue y hasta el otro día que no fue, los demás trabajadores le dijeron, a lo mejor se fue con Sergio, porque los trabajadores habían visto pues como que habían estado como casi ya noviando, o sea, como que ellos empezaron a notar que Marisela decía que Sergio era muy labioso, pero fue en menos de 2 meses que esta muchacha de 14 años se va con este tipo, se la lleva. Era él ya mayor, de 20 y tantos años, y efectivamente tenía su pareja y tenía niña, o sea,
efectivamente sí vivía con alguien él. Se la lleva, ella lo busca y lo encuentra, decía ella, que en unas tapias así muy feas, ella toda greñuda y toda mal, y la rescata, porque además ella va con policías a buscarla. Él se va, antes de que ella llegue con la policía, él se va y la deja sola ahí a Rubí, la rescata, esa primera vez la rescata, y la convence, pues tenía 14 años, ella quería celebrar los 15, por eso recuerdo que tenía 14, ella quería que le festejaran los 15 años, y Marisela le dijo, sí te los festejo, y le andaban preparando el festejo de los 15 años, pues para entretenerla y que no se le fuera a ir otra vez con el tipo. Entró por ahí a una escuela de estilistas y cosas de esas, pero en menos de un mes se volvió a ir, ni siquiera alcanzó a cumplir los 15 años, no hubo festejo, pues, se va otra vez con este tipo y otra vez la busca, batalla mucho para encontrarla, la encuentra, dice que la encontró en la Chaveña vendiendo discos piratas. No la pudo rescatar, salió corriendo y se fueron y no la pudo, porque ella esas veces, las primeras veces, la quería rescatar a fuerza por la policía, porque efectivamente en términos legales la podía rescatar. Es decir, él era mayor y ella era menor y entonces la podía rescatar. Ella se dio cuenta pues que estaba como muy difícil rescatarla y entonces le pidió la intervención a la otra hija, ya casada, más grande, que tenían ahí una buena relación entre más. Entonces le pidió apoyo a su otra hija y es la otra hija, la hermana de Rubí, la que la contacta y la que le dice, no hombre, mira, todo va a estar bien. Porque la intención de Marisela pues era que ya por lo menos hacer las paces y regresaran y ver cómo estaba, porque decía, es que yo no sé si come o no. Entonces cuando la hermana hace que ya regrese, no a vivir con ellas, con Marisela, sino por lo menos que aparezca a ver dónde está y cómo está, regresa embarazada. Entonces regresa embarazada, todavía pues como a los 15 años, algo así, y Marisela dice, está bien, ahí muere, pues si quieres vivir con él, mínimo te voy a ayudar. Ella le paga el hospital donde tiene a la bebé Rubí, les da la casa, o sea, acondiciona la casa donde antes habían vivido toda la vida y entonces se van a vivir Sergio y Rubí con su criatura a la casa que tenían durante muchos años. Ahí vivieron pues ese tiempo que estuvieron juntos. Rubí Marisol conocía a las vecinas de esa casa porque pues era el lugar donde históricamente donde creció y habían vivido. Hay dos por ahí que ellas testifican en el caso porque con ellas convivió mucho. Otro de los hermanos de Rubí, de los mayores, también ya casado, tenían ya mucha relación porque Rubí todos los días iba y le cuidaba a sus hijos, se llevaba a su niña, iba y cuidaba porque trabajaban él y su esposa, entonces iban y le cuidaban. Había ya pues una relación con la familia y Marisela estaba ya tranquila de que por lo menos sé que come, sé que está en un techo y sé que ahí está por lo menos. Y Sergio regresa a trabajar a la fábrica, porque Rubí le dice, es que no tenía trabajo el hombre, o sea, no. Entonces ella le dice, pues dale trabajo pues, para que pueda tener para sostener. Entonces le vuelve a dar trabajo, dice, con todo mi pesar, pero es que no había de otra. Le vuelve a dar trabajo y pasan unos meses y entonces de pronto se desaparecen los dos, Sergio y Rubí. Y Sergio le cuenta, le hace el cuento, porque además nunca realmente ocurrió. Le dijo, no, pues es que le llama por teléfono, le dice, no, pues acá andamos, creo que en San Luis, Potosí o no sé dónde, nos venimos acá porque me ofrecieron a mí mejor trabajo y acá andamos. Entonces, la familia, Marisela y su hermana intentan comunicarse con Rubí y nunca contestó. O sea, de hecho ya nunca contestó, porque de hecho pues ya en ese momento la asesina, ¿no? No aparece. Si mal no recuerdo era agosto, septiembre, algo así, y creo, si mal no recuerdo, del 2008, quiere decir que desde un año antes es que se habían estado viendo, casi creo que era del 2008 cuando desaparece, a finales del 2008 cuando desaparece Rubí, y entonces Sergio dice que están allá, Marisela dice, bueno,
y su hija dicen, bueno, pues seguramente no tiene ni para ponerle ficha al teléfono, por eso no nos contesta, pero porque faltaba poquito tiempo ya para Navidad, en Navidad tendrá que venir, la familia siempre se juntaba, le apostaban a que regresara a Navidad, sí creyeron que andaban allá en San Luis, o no me acuerdo en dónde, es Aguascalientes, algo así, porque creo que él tenía amigos por allá, pero llega Navidad y no aparece. No aparece. Ella se asusta mucho, y desde el 2 de diciembre, va y pone la denuncia por desaparición. Como siempre, las cosas batallando para que el Ministerio Público reciba la denuncia y realmente diga, pues sí, hay que buscarla como desaparecida, porque, no, pues, desapareció y estaba con su pareja, no, pues ha de andar con su pareja, ¿no? O sea, muy pronto se da cuenta, muy pronto aparece Sergio con la niña, Marisela la busca, y la encuentra en casa de la mamá de Sergio. Marisela era de las mejores investigadoras que pueda haber, policíacas, investigadora. Yo digo, pues es que es tu hija, ¿no? Ella anduvo indagando y localizó el domicilio de la mamá de Sergio, y cuál es su sorpresa, que a la que encuentra ahí es a la niña de Rubí. Dice que cuando vio a la niña, dijo, algo pasó, porque no la pudo haber dejado Rubí, no la pudo haber abandonado. O sea. Y entonces Sergio le echa el cuento de que se fue con otro, que se quiso ir ella con otro hombre y que lo abandonó y que abandonó a la niña, ¿no? Y ahí entonces empieza la investigación de Marisela por localizar a Rubí. Ella dice, algo pasa, no es cierto, o sea, ¿cómo se va a ir sin hablarnos y abandonar a la niña? Dice, no me cuadra. No cuadraba. Y empieza ella a repartir tarjetas de teléfono en el barrio de la mamá de Sergio, que era su barrio, indagando, alguien tiene que saber, alguien tiene que haber escuchado algo, y aparece, ella decía el ángel de la guarda, aparece un chavo que justo se llama Ángel por allá de andar, y que un buen día le habla y dice, yo sé qué pasó, porque él estaba en el grupo del barrio, de los muchachos del barrio, cuando Sergio llega, el día que la mata, llega y les presume que la acababa de matar, que acababa de matar a su vieja, y les dijo, cuidado con que vaya alguien a hablar, y entonces ahí les dijo que le había tirado el cuerpo en las marraneras, que estaba por ese rumbo donde él vivía, ¿no? Sí. Y entonces Marisela convence a este chavito para que vaya al Ministerio Público y declare todo esto. Y entonces cuando el chavito va y declara, ahí el Ministerio Público entonces ya empieza ahora sí a buscar, a investigar en serio, ya como la posibilidad de asesinato, ¿no? Sergio se desaparece del mapa, se va a Zacatecas, no sé a dónde, y Marisela lo empieza a buscar, y es ella la que lo localiza, porque se va hasta allá a buscarlo. Hasta Fresnillo, Zacatecas, y es ella la que porque además se había llevado a la niña, ella lo encuentra, la policía lo localiza, ahí le ponen trampas y bueno, para localizarlo, le quitan a la niña y se lo traen, que es cuando tú dices que le hacen el juicio, se lo traen. Cuando se lo trae el Ministerio Público a Juárez, en realidad no había una acusación de asesinato porque el cuerpo no aparecía. Yo creo que Sergio no sabía, y él pensó pues que lo detenían por el asesinato. En realidad era todo una estrategia jurídica, porque en realidad la única manera en que lo podían detener era porque le habían dado la patria potestad de la niña Marisela y lo habían acusado de extracción de menores. Entonces lo detienen, y él lo que declara, ahí se hizo la polémica jurídica, porque no era confesión, era una declaración de una entrevista X. Él declara que la mata, y él lleva a los policías a localizar el cuerpo. Por eso después decían, es que si es prueba circunstancial, porque Marisela, que conocía muy bien el nuevo sistema de justicia penal, decía, es que no había de otra. Si no lo entrevistan y le sacan esa declaración, nunca íbamos a encontrar el cuerpo. No había manera. Estaba el cuerpo entre desechos de marranos, de puercos. Y él fue exactamente al lugar donde estaba.
y rescatan partes del cuerpo, lo que se podía rescatar, y entonces lo acusan ya de asesinato, que es el juicio oral, ese polémico. Donde lo absuelven y donde ella se vuelve loca, ¿no? Sí, claro. Y se viene la polémica jurídica, todavía hasta la fecha, es un caso emblemático donde los juristas dicen, es que no había pruebas, el Ministerio Público no presentó pruebas y por eso lo tenían que liberar. Y luego hay otros que dicen, no, pues eran pruebas circunstanciales, sí había pruebas. Y luego ya se viene pero a él lo liberan y se va, ¿no? Y ahí es donde entra Lucha Castro como coadyuvante, que ya en casación, en la segunda instancia, logran la sentencia condenatoria, y entonces ya condenado lo empiezan a buscar, pues ya para detenerlo. Y otra vez Marisela va a buscar a Sergio para detenerlo. Siempre ella. Y justamente en esta segunda búsqueda, ya sentenciado Sergio, es cuando la matan. Ella estaba, porque sus protestas eran permanentes, ahí estaba la Cruz de Clavos permanentemente protestando. Y eran marchas desde Ciudad Juárez hasta Chihuahua caminando. Y iba a buscarlo, andaba ya en Zacatecas y en Guadalajara, andaba buscándolo. ¿Y cuál era su exigencia? Pues que lo detuvieran. Ya está sentenciado y que lo detuvieran. Y se murió, la mataron sin que lo detuvieran. Porque hasta después, nunca lo detienen, de hecho lo asesinan a Sergio, ¿no? Entonces, ella, ¿por qué es tan emblemático el caso? Nos tenemos que ir porque me dice Vanessa que nos tenemos que ir. ¿Por qué es tan emblemático? Porque la asesinan mientras buscaba justicia para su hija también asesinada. Y justamente, ¿no?, frente a Palacio de Gobierno, y ahí está a la placa, una placa que nos recuerda este episodio tan ahí en la banqueta de Palacio. Y bueno, pues se nos fue. Alcanzamos a narrar un poquito de quién. No, porque es larga la historia. Sí, ¿no? Pero más o menos a grandes rasgos esta es la historia de Marisela. Ahora sí nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias, Dora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí.